Tejido conectivo, primera parte. Generalidades, clasificación. El tejido conectivo o conjuntivo, como también se le llama, comprende una serie diversa de tejidos en los cuales hay unas células que se ubican dentro de algo denominado la matriz extracelular, la cual es específica para cada tipo de tejido conectivo. La matriz extracelular está constituida por una serie de fibras proteicas y la denominada sustancia fundamental. Estos componentes hacen parte de un vasto y amplio compartimiento que es continuo y se delimita por las láminas basales epiteliales y las láminas externas de las células musculares, los adipocitos y los nervios. La función del tejido conectivo es reflejo del tipo de matriz extracelular que éste contenga, así como de las células en las cuales está esa matriz extracelular asociada. Por lo tanto, la clasificación, a diferencia del tejido epitelial, se basa en la composición de la matriz extracelular y no en la forma y organización de las células. Esa matriz extracelular le conferirá las funciones específicas a cada uno de los tejidos conectivos. Agrupamos aquí gran variedad de tejidos cuyas propiedades funcionales difieren dadas las características de la matriz extracelular. Sin embargo, algunas de estas características son compartidas y han permitido clasificar y agrupar a los diferentes tipos de tejido conectivo. Aquí podemos ver de manera esquemática cómo son los componentes y constituyentes de un tejido conectivo. Tenemos como base la matriz extracelular en la cual encontraremos fibras proteicas y sustancia fundamental, la cual en los preparados suele perderse con la fijación. Y adicional a estos componentes de matriz tenemos algunas células denominadas células del tejido conectivo. En esta microfotografía óptica de campo claro con coloración tricrómica podemos observar algunos constituyentes de la matriz, como las fibras proteicas y las células. La sustancia fundamental, como se comentó previamente, suele no verse en los preparados. La clasificación del tejido conectivo, como se comentó previamente, se basa en los constituyentes de la matriz extracelular. De esta manera se han constituido tres tipos de tejidos conectivos: el tejido conectivo denominado embrionario, correspondiente al mesénquima, y el tejido conectivo mucosos. El tejido conectivo del adulto, o propiamente dicho, representado por el tejido conectivo laxo y el tejido conectivo denso, y los denominados tejidos conectivos especializados, que se han clasificado de esta manera ya que su matriz extracelular tiene algunos componentes que difieren de los demás tejidos conectivos y de los propiamente dichos. Aquí se tiene el cartílago, el hueso, el tejido adiposo, la sangre, el tejido hematopoyético y el tejido linfoide. El tejido conectivo embrionario, como su nombre lo indica, es propio de embrión y aparece en el momento en que se desarrolla el mesodermo. Durante el desarrollo prenatal, en el periodo embrionario que comprende la tercera a octava semanas del desarrollo, se da el proceso de organogénesis, el cual es fundamentado en el embrión que se denomina trilaminar y aparece en la tercera semana del desarrollo en el proceso denominado gastrulación. En la gastrulación aparecerán entonces el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. El mesodermo embrionario será el encargado de dar origen a casi todos los tejidos conectivos. Sin embargo, a nivel de cabeza y cuello se da una gran excepción, ya que este tejido conectivo viene de el ectodermo en una de sus porciones denominada el tubo neural o neuroectodermo, que a su vez contiene la denominada cresta neural. Células de la cresta neural migrarán a diferentes posiciones de la cabeza y el cuello para originar el tejido conectivo
del embrión en esta localización. Por lo demás, los demás tejidos conectivos solerán ser de origen mesodérmico. La proliferación y migración de estas células mesodérmicas y las de la cresta neural establecen entonces el denominado tejido conectivo embrionario primitivo o simplemente mesénquima. El mesénquima se considera entonces un tejido multipotencial, es decir, que tiene la capacidad de originar varios linajes celulares que darán origen a diferentes tipos de tejidos. Dentro de estos linajes encontramos el tejido conectivo con todas sus células, el tejido muscular, los vasos sanguíneos, grandes componentes del sistema urogenital y las membranas serosas que tapizan las cavidades corporales. A estas serosas los denominamos los mesotelios, ya que son epitelios de origen mesodérmico. Se tiene aquí la pleura, el pericardio y el peritoneo. La forma en que se organizan las células mesenquimales y la forma en que proliferan o se diferencian determinará el tipo de tejido conectivo que saldrá de esta diferenciación. Las células mesenquimales, las cuales son componentes totalmente indispensables del tejido mesenquimal, se caracterizan por ser células pequeñas de aspecto fusiforme, es decir, alargadas. Tienen algunas evaginaciones que sirven para hacer unión intercelular con otras células mesenquimales a través de uniones en hendidura o conexones, los cuales fueron previamente revisados en el capítulo de tejido epitelial, de manera que se forma una gran red celular tridimensional y de intercomunicación en el mesénquima. La matriz extracelular del mesénquima tiene los componentes previamente mencionados, es decir, fibras proteicas y sustancia fundamental. Aquí la sustancia fundamental es altamente hidratada a través de la presencia del denominado ácido hialurónico, por lo cual su apariencia es viscosa. Las fibras colágenas son las más importantes de este tejido, sin embargo, son finas y escasas. Unas que son de alta relevancia son las fibras reticulares, ya que son necesarias para el establecimiento de la estructura de los tejidos. En esta microscopía óptica de campo claro con tinción de rutina, hematoxilina y eosina, vemos el corte de un embrión para mostrar el mesénquima. Vemos la forma de las células alargadas a lo que se le denomina fusiformía. Vemos también fibras proteicas que tiñen con eosina, pero también se observa una gran cantidad de espacios sin tinción, los cuales corresponderían a la localización de los elementos de la sustancia fundamental, por lo que se difiere aquí que la sustancia fundamental es abundante y las fibras son delgadas y escasas. Habrán otros tipos de células que se encuentren en proceso de diferenciación desde el mesénquima. El tejido conectivo mucoso, que también es otro tipo de tejido conectivo del embrión, se halla exclusivamente a nivel del cordón umbilical. Este tejido conectivo se caracteriza por tener una matriz extracelular especializada compuesta en su gran mayoría por un glucosamino-glucano denominado el ácido hialurónico. El ácido hialurónico le confiere a la matriz extracelular del tejido conectivo mucoso un aspecto gelatinoso, por lo que a la sustancia fundamental que compone a este tejido se le ha denominado gelatina de Barton. Al igual que en el mesénquima, encontramos células fusiformes que están más separadas y son semejantes a la apariencia fibroblástica. La gelatina de Barton se ubicará rodeando a estos fibroblastos modificados y ocupará los espacios entre las fibras de colágeno que aquí son muy escasas, finas y onduladas. Cuando que se quiere ubicar o se quiere localizar específicamente células mesenquimales, se puede hacer a través de marcadores específicos con la técnica de inmunofluorescencia. Sin embargo, este tipo de técnicas
no son de rutina y se han solo utilizado a nivel investigativo y experimental. De manera que aquí se tiene el cordón umbilical. Durante un proceso de parto se realiza la manipulación y corte del cordón umbilical y se puede observar el cordón umbilical con sus constituyentes. Estos constituyentes son dos arterias denominadas las arterias umbilicales, una vena denominada la vena umbilical, con sus respectivas capas histológicas. Ellos tienen una capa que se denomina la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Fuera de la túnica adventicia encontraremos entonces la denominada gelatina de Barton, que ya se comentó previamente el porqué de su nombre, y al borde del cordón tendremos un epitelio que puede ser plano simple, cúbico simple o sus respectivos estratificados, que se denomina el amnios. Al llevar al microscopio la gelatina de Barton que se puede observar la gran cantidad de sustancia fundamental que aquí se deduce por la escasa tinción que tiene el tejido. Las células mesenquimales que están acá son muy parecidas a los fibroblastos y la escasez de fibras colágenas que aquí eh, también son poco teñidas con la eosina, se ven muy escasas. Aquí hay un vaso sanguíneo con su respectivo endotelio, que es un epitelio plano simple y algunos glóbulos rojos y blancos en su interior. Hablando ahora del tejido conectivo del adulto propiamente dicho, se comentó que había dos tipos de clasificación en esta categoría: los tejidos conectivos denominados laxos y los tejidos conectivos denominados densos. El tejido conectivo denso, a su vez, tiene una subdivisión basada en la organización de las fibras colágenas, en tejido conectivo denso regular y tejido conectivo denso irregular. El tejido conectivo laxo se caracteriza por tener abundantes células con fibras colágenas escasas y sustancia fundamental abundante. La consistencia, por lo tanto, al tener una sustancia fundamental abundante, será de viscosa a gelatinosa. Este tejido conectivo laxo es muy importante desde la función de difusión de gases, nutrientes y desechos desde y hacia los vasos sanguíneos que están en él. Recordando, el tejido epitelial tenía una lámina basal la cual lo conectaba al tejido conectivo, en este caso laxo, y a través de ese tejido el epitelio tenía la nutrición, oxigenación y también el transporte de desechos metabólicos. Por lo tanto, es una premisa que los tejidos conectivos laxos se ubicarán principalmente debajo de todos los epitelios, sin importar el tipo, y estará localizado también a nivel de los epitelios secretores, que se denominaron glándulas, y los vasos sanguíneos de un menor calibre. El tejido conectivo laxo se considera que es importante desde el punto de vista inmunológico, ya que contiene células del sistema inmune residentes o migrantes que participarán en el ataque inicial a patógenos, sobre todo de tipo microbiano, pero también otro tipo de lesiones y etiologías que han logrado permear la barrera epitelial, de manera que la denominada respuesta inmune adaptativa, que será posterior a la respuesta inmune innata, tiene que ver con el tejido conectivo. El tejido conectivo laxo albergará entonces componentes de la denominada respuesta inmune innata, es decir, los que siempre son la primera línea de defensa ante un estímulo lesivo, y posteriormente se entrenarán las células del sistema inmune denominado adaptativo, que será específico contra la lesión. En el caso de los tipos celulares que encontramos aquí, entonces, la mayoría son células transitorias o errantes, es decir, los leucocitos que migran desde los vasos sanguíneos.
Sin embargo, encontraremos también las denominadas células estáticas o residentes, que son células que continuamente viven a nivel del tejido conectivo laxo. Por lo tanto, en resumen, el tejido conectivo laxo desde el punto de vista inmunológico se asocia con inflamación. Al denominado tejido conectivo laxo de las mucosas, es decir, epitelios productores de moco como el del sistema respiratorio y el sistema digestivo, lo denominamos lámina propia. Cada vez que se haga referencia a la lámina propia, se sobreentenderá que es el tejido conectivo laxo de los epitelios mucosos de estos dos sistemas. En esta microfotografía óptica con coloración de rutina podemos observar entonces una glándula tubular enrollada de tipo simple seroso, en la cual podremos ubicar el tejido conectivo laxo que se ubica alrededor de esa lámina basal epitelial. Se complementará entonces la revisión con los tres tipos de características que se mencionaron con respecto al tejido conectivo laxo. Primero, la escasez de las fibras, dado aquí porque la coloración con eosina es muy pobre. Segundo, la gran celularidad, que aquí la podemos diferir por el gran número de núcleos que se observan colindando a las glándulas, y la abundancia de sustancia fundamental, que aquí se puede inferir por la escasa tinción que el tejido presenta. En este aumento de esta misma imagen observamos una unidad glandular en la cual se observa por debajo de su lámina epitelial el tejido conectivo laxo con las tres características previamente dichas. En esta se tiene una microscopía óptica con coloración tricrómica de Mason de unas glándulas colónicas. Se recuerda que el colon pertenece al tubo digestivo y por lo tanto tiene un epitelio cilíndrico simple en su superficie, con algunas células caliciformes, por lo cual se considera un epitelio mucoso. De manera que aquí estaríamos hablando de una lámina propia. La lámina propia que tiene este tipo de epitelio se caracteriza por ser un tejido conectivo laxo. En este caso, las fibras colágenas estarían teñidas en azul, el músculo liso en morado y las células con sus núcleos en rojo. Podemos ver cómo hay una gran cantidad de células en esta lámina propia con escasez de fibras colágenas y abundante sustancia fundamental. Aquí tenemos una ampliación del recuadro de la izquierda donde podemos ver la gran cantidad de células, la escasez de fibras colágenas y los componentes de sustancia fundamental dentro de unos y ellos. Aquí, dada la gran cantidad de celularidad, los componentes de la sustancia fundamental se pensaría que son escasos. Sin embargo, es característico que aquí sean abundantes. Y por fuera podemos ver el epitelio cilíndrico simple con células caliciformes que se había mencionado anteriormente. El tejido conectivo denso, como se mencionó, tiene una subdivisión: tejido conectivo denso irregular y tejido conectivo denso regular. Esta clasificación tiene que ver con la disposición de las fibras colágenas. Cuando se piensa en tejido conectivo denso, se tiene las siguientes premisas: hay abundancia de fibras colágenas, escasez de sustancia fundamental y escasez celular. Las fibras que posee este tejido son principalmente de tipo colágeno, y las células escasas y que están dispersas en estas fibras colágenas suelen ser fibroblastos. Dada esta característica de abundancia de fibras colágenas, el tejido conectivo denso tiene una propiedad y es la solidez y rigidez, aunque presenta grados de movilidad variable. Las fibras entonces de colágeno se organizan en los denominados haces o fascículos, que en el caso del tejido conectivo denso irregular se distribuyen en diferentes direcciones, lo que le asegura a este tejido resistir las fuerzas de tensión que se le asocien.
Nombres particulares tiene el tejido conectivo denso irregular a nivel de la piel, en donde se le llama la dermis reticular, y en los órganos que tienen mucosa, epitelio mucoso. Comentábamos previamente que el tejido conectivo laxo se llama lámina propia y el tejido conectivo denso irregular recibirá el nombre de submucosa. En esta lámina que mostramos anteriormente, vamos a ver ahora la visión desde el tejido conectivo denso irregular. Se tiene el epitelio glandular al cual se asocia el tejido conectivo laxo, y más hacia afuera se observa el tejido conectivo denso irregular. La manera de identificarlo es que, como se comentó, el colágeno se tiñe con eosina y aquí vemos gran cantidad de fibras entonces colágenas en esa superficie. La característica de irregularidad se puede diferir fácilmente al observar que los fascículos de colágeno, se reitera que los fascículos de colágeno son grupos de fibras, tienen diferentes direcciones, están en direcciones distintas y por lo tanto de ahí se infiere que es un tejido conectivo denso irregular. Otra manera de identificarlo es que después del epitelio encontraremos el tejido conectivo laxo e inmediatamente el tejido conectivo denso irregular. Aquí vemos un aumento de la fotografía de la izquierda, en la cual se observan los haces de colágeno en diferentes direcciones, pero lo que llama aquí es la presencia de escasas células, que es otra característica de los tejidos conectivos densos. En ese sentido, la mayoría de células serán de tipo fibroblasto. Aquí tenemos un tricrómico de Mallory en el cual el colágeno se tiñe en azul y las células tienen sus núcleos en azul más oscuro. Este azul aguamarina que tiene el colágeno nos da el soporte para entender que el tejido conectivo denso tiene gran cantidad de haces de colágeno. Como podemos ver aquí, son diferentes las direcciones que toman esos haces de colágeno, por lo que lo catalogamos como un tejido conectivo denso irregular. Las células son más escasas y su principal tipo será el fibroblasto. Aquí tenemos entonces la dermis reticular y la submucosa que se comentaron anteriormente. Entonces en la piel tendremos un epitelio plano estratificado queratinizado denominada la epidermis, debajo del tejido conectivo laxo que se denomina dermis papilar, y en la profundidad toda esta zona que corresponde a la dermis reticular, que es el tejido conectivo denso irregular de la piel. Aquí podemos ver algunos de los haces de colágeno que se tiñen con eosina en diferentes localizaciones posiciones y direcciones que lo catalogarían como un tejido conectivo de tipo denso irregular. Adicionalmente, tenemos un esófago en el cual también hay un epitelio plano estratificado no queratinizado, su tejido conectivo laxo subyacente y en la profundidad la denominada lámina propia. La lámina propia sería el tejido conectivo laxo. La submucosa que se mencionó previamente correspondería a el tejido conectivo denso irregular de este tipo de epitelios. Aquí podemos ver una glándula exocrina de tipo acinar seroso y su conducto asociado. De manera que no olvidar que en la dermis reticular y la submucosa son tejidos conectivos densos irregulares, pero de una posición muy específica. El tejido conectivo denso regular entonces corresponderá a un tejido conectivo denso, pero en el cual las fibras y haces de colágeno tengan una distribución paralela y muy junta, lo que le ofrece al tejido una mayor resistencia. De manera que lo único que difiere con respecto a su contraparte el tejido conectivo denso irregular es en la dirección de los haces de colágeno. Las otras dos características las comparten, es decir, la escasez de sustancia fundamental y la escasez en celularidad. Como lo mencionamos antes, la célula típica será el fibroblasto.
Hay tres estructuras dentro de los órganos que poseen tejido conectivo denso de tipo irregular. Son los tendones, los ligamentos y las aponeurosis, que directamente se asocian al sistema músculo-esquelético. Los tendones son estructuras alargadas en forma de cable que fijan músculo a prominencias óseas. Al estar constituidos por tejido conectivo denso irregular, tendrán haces paralelos de fibras colágenas y en su interior esas células, que aquí son fibroblastos con un nombre particular que son tendinocitos. Aquí, como podemos ver en dos ejemplos, tenemos un músculo y se fija a una prominencia ósea a través del denominado tendón. Sin importar el nombre del músculo, él va a tener un tendón que lo va a ayudar a insertar a nivel de alguna prominencia o accidente óseo. Al llevarlo al microscopio, podemos observar entonces cómo el colágeno es abundante, esos fascículos colágenos son abundantes y vemos en el interior entonces los denominados tendinocitos. Volver a recalcar que aquí la dirección de los haces de fibras colágenas es paralelo. Aquí podemos ver una microscopía electrónica de transmisión donde podemos ver entonces haces de colágeno marcados aquí con la letra C y los tendinocitos. Como podemos ver, hay diferentes estadios en la maduración de los tendinocitos, pero ellos están ubicados también de manera paralela a los haces de colágeno. Los tendinocitos, al ser fibroblastos y producir esa matriz extracelular, tendrán la maquinaria típica de una célula secretora de matriz extracelular, es decir, un retículo endoplasmático rugoso y un aparato de Golgi prominentes. Como podemos ver aquí también tenemos un núcleo activo desde el punto de vista de transcripción. Al tener una gran cantidad de eucromatina, tenemos 4 nucleolos en este caso. Los tendones tienen unas partes, una denominada cápsula de tejido conectivo delgado que rodea a todo el tendón llamado el epitendón, donde las fibras colágenas tienden a tener la característica de un tejido conectivo denso de tipo irregular. Ya no hay orden como en el caso del interior del tendón. Y el interior del tendón está subdividido por fascículos tendinosos. Estos fascículos se forman a través de la penetración de tabiques o septos desde el epitendón, que se llaman los endotendones. Estos endotendones contienen gran cantidad de vasos sanguíneos y nervios que le permitirán la supervivencia y también la función adecuada a los componentes de este tendón. Aquí entonces vemos un corte de un tendón en microscopía óptica con HY a nivel longitudinal y a nivel transversal. A nivel longitudinal podemos observar entonces en la parte externa el epitendón que rodea todo el tendón y el mandaraceptos, que son estos que dividirán a nuestro tendón en unos fascículos tendinosos, que son todas estas regiones, denominadas el endotendón. Lo demás que será los haces de colágeno, todos paralelos, y los tendinocitos en esas posiciones dentro de los haces de colágeno. Aquí en el corte transverso entonces será un poco más difícil la interpretación. Vemos algunos endotendones, que serían estos, correspondientes a esos septos que vienen desde el epitendón y fragmentan al tendón en los llamados fascículos. Vemos los núcleos de los tendinocitos desde la visión frontal y el colágeno, que como podemos ver es muy abundante acá, y es lo que le da la apariencia rosa aquí al tendón. La otra estructura que posee tejido conectivo en su regular se denominan los ligamentos. Los ligamentos entonces tienen la función de ser estructuras de adhesión-unión entre prominencias óseas, entre huesos entre sí. No confundir entonces ligamento con tendón. Al igual que los tendones, los ligamentos están compuestos por fibras de colágeno paralelas y fibroblastos asociados.
Sin embargo, entre el tendón y el ligamento, quien menos regularidad tiene en el paralelismo que presentan los haces de colágeno es el ligamento. Los ligamentos deben tener una característica y es que sean rígidos pero también ofrezcan cierto grado de flexibilidad. Por lo tanto, contendrán asociados a las fibras colágenas haces de fibras elásticas. Aquí tenemos entonces un ejemplo de una articulación de la rodilla en la cual tendremos el hueso del muslo denominado fémur, la patela o rótula y los huesos de la pierna, la tibia y el peroneo fíbula. Y vemos cómo a través de varios ligamentos se estabiliza esta articulación. Aquí tenemos entonces el ejemplo de el tendón del cuádriceps femoral y vuelvo e insisto que no hay que confundir un ligamento con un tendón. Este es un tendón dado que une un músculo a prominencias óseas. En cambio, los demás que se observan acá serán ligamentos. ¿Por qué? Porque están cumpliendo la función de unir prominencias óseas entre sí. Aquí en la visión de la lateral de la rodilla también podemos ver esto. Entonces, este sería un tendón, en este caso el tendón de la pata de ganso, que une músculos del compartimento posterior del muslo a prominencias óseas en la pierna y el tendón del cuádriceps femoral, que ya aquí lo habíamos mostrado. Y vemos ligamentos, por ejemplo aquí el ligamento patelar que está uniendo dos prominencias óseas de la patela con la tibia, los ligamentos cruzados que están uniendo fémur y tibia entre sí, de manera que no debemos confundir de ninguna forma lo que se llaman ligamentos de lo que se llaman tendones. Las aponeurosis, que son la tercera y última estructura que contiene tejido conectivo denso regular, son tendones anchos y delgados. Las fibras de estos haces de colágeno se localizan en unas capas que tienen una organización regular, es decir, que no tienen forma de cuerda como lo tienen los tendones clásicos, sino se tiene una forma laminar con varias capas. Esos haces de fibras colágenas en esas capas tienen una disposición ortogonal, es decir, que unos y otros se localizan formando un ángulo de 90 grados entre las capas vecinas. Y como ejemplo tenemos aquí entonces la pared abdominal con los músculos oblicuos que tienen unas grandes aponeurosis. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el oblicuo externo o mayor que tiene una gran aponeurosis que lo va a ayudar a insertarse a nivel de la pelvis y a nivel de la reja costal. Es un tendón en esencia, pero es un tendón que es ancho y al verlo de una manera lateral se va a ver delgado. Llevándolo al microscopio tendrá esa constitución de láminas de posición ortogonal. Damos por terminado entonces la sesión correspondiente a tejido conectivo en generalidades y clasificación.